Sentaos. Señor presidente de la Fundación Lili, don Javier Llena, señor director de la Fundación Lili, José Antonio Sacristán del Castillo, señor consejero honorífico de la Fundación, don José Antonio Gutiérrez Fuentes, señor don Jesús San Miguel, que es nuestro homenajeado de hoy, autoridades, profesoras, profesores, estudiantes, damas y caballeros cadetes, estudiantes de medicina, señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos a este acto en que conmemoramos y hacemos entrega de la segunda lección magistral Andrés Laguna. Un día como hoy, 18 de octubre del año 1508, se inauguró el primer curso en la Universidad de Alcalá. Fue la primera promoción de estudiantes de Alcalá. Y desde entonces la tradición es que el 18 de octubre hagamos la ceremonia inaugural del curso. Y así lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, hasta hace unos pocos años, en que la incorporación de la Universidad de Alcalá, como el resto de las universidades españolas, al espacio europeo de educación superior, lo que conocemos como Bolonia, pues ha adelantado el comienzo de las clases y estamos inaugurando el curso en las primeras semanas de septiembre. Pero ya desde el año pasado quisimos mantener este día, que es la fiesta de San Lucas, que es el patrón de medicina, para preservar la tradición de tener una ceremonia académica en el Día de San Lucas. Y con nuestros amigos, colaboradores de la Fundación Lili, a los que quiero agradecer especialmente la ayuda que prestan a la universidad, hemos instituido un acto académico como es el de hoy, la lección magistral Andrés Laguna, para conmemorar la figura de uno de los más grandes médicos, profesores y humanistas que tuvo esta universidad y que tuvo España en el siglo XVI, que profesó en esta universidad durante unos pocos años, que tuvo una presencia de gran relevancia a nivel europeo, que es el autor de una de las obras con mayor proyección en la época, la versión española del Dioscórides, y precisamente hemos dado comienzo, ya digo, el año pasado, a una ceremonia en la que intentamos que una destacada personalidad internacional en ese mismo campo sea distinguida con la lección magistral Andrés Laguna. El año pasado, que fue la primera edición, tuvimos el honor de recibir en el claustro al profesor Salvador Moncada. Este año tenemos el gran honor de recibir en este claustro, para que pronuncie la segunda lección magistral Andrés Laguna, al profesor Jesús San Miguel, distinguido hematólogo. No me corresponde a mí en este acto, que son unas breves palabras de bienvenida, hacer la laudatio del profesor San Miguel. Vamos a tener ocasión a lo largo de la jornada de hoy de escuchar la laudatio, así como las palabras de su lección magistral. No quiero decir nada más, sino agradecerles a todos su presencia en este acto, a todos los profesores, estudiantes y público en general, a todas las autoridades que nos honran con su presencia en esta mañana. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Javier Llena, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de Investigación, señores consejeros, miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lili y miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores. Ante todo, buenos días a todos. En nombre de la Fundación Lili quiero expresar mi agradecimiento a todos por el honrarnos con
con su presencia en este solemne acto académico en el que celebramos la lección magistral Andrés Laguna en su segunda edición. Quiero agradecer de forma muy especial a la Universidad de Alcalá y a su rector, don Fernando Galván, su decidido apoyo a esta iniciativa aprobada por el Patronato de la Fundación en su reunión del 14 de diciembre del año 2011, que es desde ese año pasado que se organizan y convocan conjuntamente la Universidad y la Fundación Lili. Las circunstancias de que Andrés Laguna fuese profesor en Alcalá y que su año de nacimiento coincidiese con la fundación de la Universidad por el cardenal Cisneros fueron elementos determinantes para que hoy nos reunamos en este lugar por el que tantos hombres ilustres han pasado. El hecho de que la Universidad designase la simbólica fecha del 18 de octubre, festividad de San Lucas, patrono de los médicos, para la celebración de esta lección, pone de manifiesto la relevancia que esta universidad ha querido otorgar al acto. Quiero destacar que se trata de una iniciativa muy importante para nuestra fundación y que forma parte de una larga historia de proyectos comunes que demuestra que la colaboración o cómo entendemos la colaboración público-privado, que en este momento nos parece más importante que nunca para la difusión del conocimiento y el avance de la ciencia en nuestro país. La Fundación Lili tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de la sanidad española a través de iniciativas orientadas al fomento al apoyo de la investigación, como son los premios de investigación biomédica, la divulgación del conocimiento científico a través de la iniciativa MEDES, Medicina en Español, la formación de los profesionales sanitarios, como por ejemplo con la Cátedra de Educación Médica de la Universidad Complutense de Madrid y el programa de alta dirección de instituciones sanitarias que colaboramos y se realiza conjuntamente con el IES. Las actividades encaminadas a fomentar los valores clásicos de la medicina siempre han constituido una prioridad para nuestra Fundación y es aquí donde se enmarca la lección magistral que hoy celebramos. El objetivo, pues, de esta lección es reconocer como maestro a una personalidad relevante por sus aportaciones humanísticas, científicas y médicas que hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana. Seguía, además, por el deseo de rendir homenaje y recordar las aportaciones del doctor Andrés Laguna, una de las figuras más insignes de la medicina del Renacimiento y uno de los grandes médicos de la historia de España. La importancia y el relieve que en la historia de España y de Europa ha tenido este personaje hace que resulte obligado rememorar sus aportaciones en favor del liderazgo español en el siglo XVI. Por todo ello, recordamos hoy su paso como profesor por la Universidad Complutense en Alcalá y celebramos en el marco incomparable de este Paraninfo el acto solemne de la segunda lección magistral a Andrés Laguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el profesor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili, para proceder a la lectura del acta de concesión. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima señora vicerrectora de investigación, señor presidente de la Fundación Lili, señor consejero honorífico de la Fundación, miembros del Consejo Científico de la Fundación Lili y miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores, buenos días a todos. Antes de proceder a la lectura del acta del nombramiento de maestro de esta segunda lección magistral Andrés Laguna, quisiera recordar brevemente los primeros pasos de esta iniciativa. Como señalaba el presidente de la Fundación Lili, en el año 2011 el patronato de la Fundación propuso la creación de la lección magistral Andrés Laguna, organizada y convocada desde 2012 por la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili. Esta lección está inspirada en las lectures que cuentan con tanta tradición en los países anglosajones y muy especialmente en la Harveian Lecture, instaurada en el Reino Unido en 1656 en honor al descubridor de la circulación mayor, en la que se exhortaba a los miembros del Royal College of Physicians a buscar y a estudiar los secretos de la naturaleza mediante la experimentación.
Aunque la lección Andrés Laguna aún está iniciando su andadura, tiene vocación de permanecer en el tiempo y el firme objetivo de convertirse en una referencia para que las futuras generaciones de médicos y científicos no olviden cuáles son los valores eternos del humanismo que Laguna predicó con el ejemplo. Para ello, hace algo más de un año se celebró en la Real Academia Nacional de Medicina la mesa redonda titulada Andrés Laguna Segoviensis, que sirvió para que algunos de los mayores expertos en Laguna y la medicina y la ciencia del Renacimiento dieran a conocer su vida y su obra. Hace tan solo unos días se presentó en la Academia de Historia y Arte de San Quirce el libro titulado Andrés Laguna, un científico español del siglo XVI, del cual todos ustedes podrán disponer de un ejemplar que recoge las ponencias presentadas en la mencionada mesa redonda. El Consejo de la Lección Magistral tiene como objetivo que cada año reciba el nombramiento de maestro una personalidad que haya destacado por sus aportaciones científicas, pero también, de forma muy especial, por su concepción humanista del conocimiento y de la medicina, y por poseer los valores que Laguna encarnó a la perfección: el espíritu de servicio, la curiosidad, el esfuerzo, la huida de los dogmas, el espíritu crítico, el optimismo, el énfasis en los valores individuales y la búsqueda constante de la verdad. Unos valores tan importantes para practicar una buena medicina y unos valores que deben impregnar el espíritu universitario y que la universidad debe, a su vez, proyectar hacia la sociedad. Recordando ahora al primer maestro de esta lección, el profesor Salvador Moncada, que disertó sobre los últimos avances en la reproducción celular, paso a dar lectura al acta de nombramiento de maestro de esta segunda lección. La Universidad de Alcalá y la Fundación Lili, por acuerdo del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, de 16 de mayo de 2013, en reconocimiento de sus aportaciones humanísticas, científicas y médicas, que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y el cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana, nombran al profesor Jesús San Miguel Izquierdo maestro de la segunda lección magistral Andrés Laguna, facultándole para pronunciar dicha lección. Y en virtud de la autoridad que le es conferida, firman el presente título en Alcalá de Henares, 18 de octubre de 2013, don Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá, y don Javier Ellena, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el profesor don José Antonio Gutiérrez Fuentes, consejero honorífico de la Fundación Lili, para dictar la laudatio. Buenos días a todos. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá, excelentísima vicerrectora de investigación de la Universidad de Alcalá, señor presidente de la Fundación Lili, señor director de la Fundación Lili, ilustrísimos profesores y autoridades, patronos y miembros del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, que hoy nos acompañan, señoras y señores. Yo tengo que empezar por decir que es ciertamente sobrecogedor estar en este atril y en este sitio tan maravilloso. No, es la segunda vez, pero la verdad es que sobrecoge y me encuentro fenomenal. Guiados por el deseo de rendir homenaje a la figura de Andrés Laguna, uno de nuestros más distinguidos humanistas, científico y médico, los promotores de esta iniciativa propugnamos la creación y convocatoria anual de esta lección, cuyo primer maestro, como ya se ha dicho y recordado, fue Ser Salvador Moncada, hoy hace un año, día de San Lucas, en este mismo marco espléndido. De nuevo, me cabe a mí, como secretario del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, y en representación de todos sus miembros, el gratísimo honor de pronunciar la laudatio, la alabanza de los méritos humanos y científicos que adornan a la persona del maestro 2013, el profesor Jesús San Miguel. El Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, como ya ha recordado nuestro director, en su reunión de 16 de mayo próximo pasado, ha considerado al doctor Jesús Fernando San Miguel Izquierdo merecedor de la distinción como maestro que le faculta para pronunciar ante esta Asamblea la Lección Magistral 2013. En el diploma acreditativo, como también ha recordado José Antonio, reza:
en reconocimiento de sus aportaciones humanísticas, científicas y médicas que han contribuido de forma significativa al desarrollo de la medicina y al cuidado de la salud en el ámbito de los países en los que se desarrolla la cultura hispana. Nacido en Soria, sabemos que ejerce de soriano, Jesús se crió en Burgos, estudió en Navarra, durante más de 35 años ha trabajado en Salamanca y ahora se acaba de trasladar nuevamente a Navarra para poner en marcha un proyecto en el que cree. Apasionado de la familia, su padre, ya fallecido, y su madre han sido siempre un referente principal en su vida. Es padre con Pilar, una navarra largamente afincada en Salamanca y profesora de Historia del Derecho de la Universidad de esta ciudad, de 6 hijos y disfruta ya de un nieto. A Jesús le relaja oír música clásica, jugar al tenis y, sobre todo, las veladas musicales con sus amigos. Los que bien le conocen y aprecian destacan su faceta humana, su fuerza interior adornada siempre por la discreción y el compromiso con su manera de pensar y hacer, y la sencillez ante sus logros familiares, sanitarios y científicos que no hacen sino aumentar su notoriedad y liderazgo. De ello son testimonio los miembros del equipo del Servicio de Hematología del Hospital Clínico, que a su gran nivel científico añaden su buen hacer médico, volcando en los pacientes toda su atención y cariño, compartiendo la pasión por el trabajo, la ilusión y, en definitiva, el compromiso. Para todos es Jesús un ejemplo que pone de manifiesto su capacidad para motivar y sacar lo mejor de cada uno. Aprender, innovar e intercambiar ideas, técnicas, conocimientos, terapias, aproximaciones, en definitiva, hacer de la medicina el arte de la ciencia. Y todo ello buscando siempre un entorno adecuado de compañerismo y colaboración que inevitablemente se refleja en los resultados obtenidos. ASUS, la Asociación de Antiguos Estudiantes, Amigas y Amigos de la Universidad de Salamanca, le distinguió como socio de honor en 2011. En aquel momento, el director gerente de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, don Alejandro Esteller, destacó la siguiente frase del profesor San Miguel, que repito por lo que de él desvela: el secreto de la vida es solo querer, querer. Jesús San Miguel Izquierdo se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra en 1976, doctorándose en la Universidad de Salamanca en el año 1980. Médico residente en el Hospital Clínico de Salamanca, realizó su formación como especialista en hematología y hemoterapia bajo la supervisión del profesor Antonio López Borrasca. Posteriormente, becado por el Ministerio de Educación y Ciencia, realizó una estancia postdoctoral en la unidad de leucemias de la Escuela Real de Posgraduados del Hammersmith Hospital de Londres entre los años 82 y 83. En el año 1986 obtuvo plaza de profesor titular en la Universidad de Salamanca y en 1994 fue nombrado catedrático de la misma universidad. Desde 1991 fue jefe de servicio de hematología del Hospital Clínico de Salamanca. Recientemente aceptó la dirección de Medicina Clínica y Translacional de la Universidad de Navarra con el fin de impulsar la integración de la clínica, el Centro de Investigación, el CIMA, y la Facultad de Medicina. Creador del Grupo Español de Mieloma, pertenece a la Red Europea de Enfermedad Mínima Residual y a la Red Europea de Mieloma. Es director científico del Instituto de Investigación Biomédica e investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca. San Miguel es miembro de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca y de la Real Academia de Farmacia de Castilla y León. Ha contribuido a la formación de más de 30 especialistas en hematología y hemoterapia y un número similar de investigadores ha realizado la tesis doctoral bajo su dirección. En su vertiente investigadora son más de 45 los proyectos subvencionados, incluidos 5 europeos y 2 americanos. Su producción científica se traduce en más de 600 publicaciones internacionales, 140 nacionales y numerosas monografías y contribuciones a libros, más de 30 capítulos en libros internacionales. Destaco su hematología, Manual Básico Razonado, que vio su tercera edición en 2009 y del que es autor con Fermín Sánchez Guijo.
Es editor asociado o revisor de varias de las más prestigiosas revistas internacionales de su especialidad, como el British Journal of Hematology, Leukemia, Blood, el New England Journal of Medicine, Hematológica, etc. Miembro del Consejo Científico Asesor del CENIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, desde su fundación en 1999, y de las comisiones científicas de la European Hematology Association, International Myeloma Foundation, Multiple Myeloma Research Foundation, el IDIVAPS, la Fundación Carreras, el IBIS, entre otras. Lo es también del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad Español y de los comités científicos internacionales de empresas como Millennium, Amgen, Novartis, Fermion, Janssen Cilag, Onyx o Celgen. El profesor San Miguel es requerido como evaluador de profesorado de prestigiosas instituciones americanas, como la Clínica Mayo, el MD Anderson, la New York University o la Harvard Medical School. Merece ser destacado su planteamiento de trabajo integrado, asistencial e investigador en un modelo notable de medicina translacional al servicio del paciente. De ello son reflejo la creación de unidades de referencia nacional e internacional. Más de 70.000 pacientes se han beneficiado de los estudios fenotípicos y de enfermedad residual. En la uniformidad del tratamiento del mieloma en España, más de 100 hospitales en el Grupo Cooperativo Español y en la aprobación de 2 fármacos por la EMEA y la FDA basados en estudios en los que ha sido investigador principal. A lo largo de su trayectoria científica, Jesús San Miguel ha obtenido un amplio reconocimiento nacional e internacional, avalado por más de 30 premios, entre los que destacan el Premio Internacional Waldestrom, el Kyle Award, el José Carreras Award, el Premio Jaime I de Investigación Médica, el Premio Nacional de Oncología, Premio Nacional de Investigación, Premio de Investigación Científica y Técnica de Castilla y León y el Premio de la Academia de Medicina de Buenos Aires, por citar solo algunos. Asimismo, ha recibido la Cruz al Mérito del Ministerio de Defensa por sus contribuciones sobre el llamado Síndrome de los Balcanes y la encomienda de la Orden Civil de Sanidad. En recientes declaraciones, preguntado San Miguel sobre qué mensaje transmitiría a la sociedad civil sobre la importancia que tiene la investigación en cáncer ante la situación actual, respondía: se trata de sumar esfuerzos, entender que tenemos la responsabilidad grave de optimizar el uso de los recursos públicos y lograr un compromiso mucho mayor de la sociedad. Y continuaba: la sociedad civil debe aprender de otros países de nuestro entorno, donde el mecenazgo y las pequeñas aportaciones de muchos ciudadanos, a través de asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, son claves para el desarrollo. Desafortunadamente, seguía, creo que la sociedad no es consciente de la importancia de la investigación. Para concluir, decía, España no puede ser un país que consuma conocimiento sin contribuir a generarlo. Debo terminar y termino. Querido Jesús, la lección magistral Andrés Laguna se siente orgullosa de recibirte como su maestro 2013. En nombre de los miembros de esta iniciativa, en el de cuantos nos hemos beneficiado de tus esfuerzos y conocimientos, en el de los que nos disponemos a escucharte y en el mío propio, gracias. He dicho. Muchas gracias. Jesús San Miguel, acérquese para recibir la medalla honorífica y el diploma que le acredita como maestro de la lección magistral Andrés Laguna. Yo le entrego el diploma.
Maestro Jesús San Miguel, le ruego se acerque a la cátedra para dictar la lección magistral Evolución histórica del tratamiento del mieloma múltiple. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísima vicerrectora, presidente, consejero honorífico, director de la Fundación Lilly, ilustrísimas autoridades, compañeros, señoras y señores. Quizás la mejor forma de introducir y entender la razón de ser de la lección magistral Andrés Laguna es poniendo voz a las palabras que José Antonio Sacristán y José Antonio Gutiérrez han escrito en el prólogo del reciente libro sobre este insigne médico segoviano que llegó a ser médico del emperador Carlos V, de Felipe II y del Papa Julio III. En una época en la que lo más rentable era dedicarse a la anatomía, dicen los dos José Antonio, Laguna, con una clara orientación hacia lo que hoy llamaríamos investigación translacional, prefirió decantarse por la farmacología y la botánica. Por ello, dedicó un gran esfuerzo a revisar críticamente la gran obra sobre la terapéutica de la antigüedad, el Dioscórides, uno de cuyos originales se conserva en la Universidad de Salamanca y da nombre, además, al edificio de aulas de biológicas y ciencias. Pero Laguna, algunos han dicho que fue un adelantado a su tiempo. Escuchen lo que han escrito los dos José Antonios en ese prólogo y luego díganme si es verdad o no, porque voy a hacer referencia al sistema MIR, voy a hacer referencia a la medicina personalizada y voy a hacer referencia a la racionalización del gasto que tanto se lleva ahora. Y dicen así. Muchas de sus ideas resultan hoy de máxima actualidad y bastarían por sí mismas para ver en él a uno de los mayores pioneros de la investigación y la medicina moderna. Por ejemplo, respecto a la enseñanza de la medicina, señalaba la conveniencia de que los médicos, una vez obtenido el grado, practicasen en un hospital y añadía Laguna que sería de gran utilidad un decreto, estaba adelantando el sistema MIR, un decreto que estipulase que ningún médico salido recientemente fresco de los estudios pudiera medicar en el reino sin primero haberse ensayado 6 o 7 años en tierras extranjeras o de enemigos. Lo de enemigos quizá no esté bien, pero así lo veía él. Y en algún hospital insigne, haciendo allí del arte medicinal 1000 pruebas. En el campo de la terapéutica y medicina personalizada, sus recomendaciones son de sorprendente agudeza y actualidad. Así se refería a la necesidad de individualizar los tratamientos y adaptarlos a cada paciente, y no como hacen algunos médicos, que administran el medicamento a todos de la misma manera, ni más ni menos que el zapatero con una horma sola suele hacer zapatos para todas las diferencias de pies. Y anticipándose a un tema central, como es el de los costes de los tratamientos, Laguna señala la necesidad de evitar gastos inútiles a los pacientes, administrando aquellos medicamentos que, siendo igual de eficaces, sean más asequibles. Por tanto, creo que Laguna, en el siglo XVI, veía con mucha más claridad que algunos de nosotros lo que debía de ser la medicina. En esta lección que tengo el honor de dictar, pretendo contarles 5 historias sobre una enfermedad que me capturó cuando en 1978, han pasado 35 años, el profesor López Borrasca me planteó como tema de tesis doctoral el estudio de las subclases de inmunoglobulinas en el mieloma múltiple. Una enfermedad a la que desde entonces, y como en los buenos matrimonios, he permanecido fiel, si bien tengo que confesarles que en algunas etapas de mi vida no le he dedicado atención preferencial, pero también, como en los buenos matrimonios, pronto me he dado cuenta de que ese devaneo no era apropiado y he reconocido mi error volviendo al redil del mieloma. Vamos ya con la primera historia. ¿Qué es y cómo se produce el mieloma múltiple?
El mieloma es la segunda neoplasia hematológica en orden de frecuencia, con una incidencia de aproximadamente 4 a 5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes año. Esto implica que en España diagnosticamos aproximadamente de 2.000 a 2.500 nuevos pacientes al año. Como ustedes saben, el mieloma se caracteriza por una proliferación de células plasmáticas, una proliferación monoclonal en la médula ósea, y esas células secretan en el suero una inmunoglobulina monoclonal que, cuando se elimina por la orina, puede producir insuficiencia renal, así como otros factores que originan lesiones óseas, hipercalcemia, anemia y mayor riesgo de infecciones. Desde el punto de vista genético, el mieloma representa un modelo idóneo de investigación para conocer los mecanismos implicados en la transición de un proceso benigno en un proceso maligno. En este sentido, estudios recientes han demostrado que la gran mayoría de los enfermos con mieloma están precedidos por una fase benigna, denominada galmapatía monoclonal de significado incierto, que se caracteriza simplemente porque en un hallazgo de rutina aparece una proteína monoclonal en el suero, pero el enfermo no es enfermo, está asintomático. Es un análisis de empresa o un análisis por el colesterol o por cualquier otro motivo. Hay que saber que estos sujetos, porque esta situación de galmapatía de significado incierto es muy prevalente, su riesgo de transformación a maligna es muy bajo, es solo del 1% al año. Es decir, que una persona que tenga 70 años, el riesgo de a los 90 haber desarrollado la transformación maligna es de menos del 20%. Entonces, ¿cómo he dicho justo antes que prácticamente todos los mielomas están precedidos de una galmapatía monoclonal de significado incierto si solo se transforman tan poquitos enfermos? Bueno, la respuesta a esto fue hace 4 o 5 años, en un estudio muy interesante de militares de guerra estadounidenses. Algunos de esos militares, con la edad, porque esta es una enfermedad que aparece con edades avanzadas, desarrollaron un mieloma múltiple. Y entonces, como en Estados Unidos a todos los veteranos de guerra se les guardan en los repositorios suero cada año de las revisiones que se les hacen, decidieron volver sobre esa seroteca y encontraron que 10, 15 años antes ya estaba la banda monoclonal que, lógicamente, nunca se habían investigado. Por tanto, esto es una de las formas de demostrar cómo la perseverancia en hacer buenos biobancos puede ayudar mucho en medicina. Pero hoy día seguimos desconociendo qué dicta que una célula plasmática clonal benigna se transforme en maligna o permanezca en un estado de quiescencia durante más de 30 o 40 años. Inicialmente se pensó que la clave eran las anomalías genéticas que se iban acumulando en la evolución hasta hacerla maligna. Sin embargo, recientemente nuestro grupo ha demostrado, mediante técnicas de hibridación in situ y de SNP arrays, que ya en el nivel de la galmapatía esas lesiones genéticas están presentes. Y simplemente, probablemente, lo que ocurre es que un pequeño subclon adquiere ventaja proliferativa y se expande. Por tanto, no todo es la genética en esta enfermedad. ¿Y qué puede ser si no es solo la genética? Pues algo que cada vez en cáncer tiene más importancia. El micromedio ambiente medular, el micromedio ambiente tumoral, donde se desarrolla ese clon neoplásico. Y así nuestro grupo, mediante técnicas de cocultivo, ha demostrado que las células mesenquimales teóricamente normales de estos pacientes son anómalas y les dan señales proliferativas muy importantes, diferente a una célula mesenquimal normal. Por tanto, me atrevería a concluir que en la transformación hay 2 jugadores claves. Xavi y Iniesta, el uno sin el otro no funcionan. La genética y el micromedio ambiente tumoral, que es lo que hacen al final, dictar el que eso haya quedado quiescente o se transforme en maligno. Y con esta breve introducción de qué es el mieloma y por qué se produce el mieloma, paso a relatarles la segunda historia, que he titulado La historia de una historia. El primer paciente diagnosticado de mieloma múltiple probablemente fue Sarah Newbury en 1844. Sin embargo,
El enfermo que ha pasado a la historia como el primer caso genuino de mieloma fue Mr. Alexander McBean. Mr. Alexander era un charcutero de 44 años, londinense, que fue a pasar unas vacaciones de verano a Gales y al saltar en una cueva notó un chasquido en el pecho y un dolor muy intenso. La autopsia reveló que se había fracturado el esternón, pero solo la autopsia. Ante la persistencia de dolores, fue tratado con un corsé, sangrías y sanguijuelas. Probablemente los dos últimos no estuvieron muy acertados y motivaron más debilidad de la que causa de por sí un cáncer como el mieloma. Para la debilidad le administraron quinina y hierro, ahí estuvieron acertados. Y para un dolor ciático que le apareció, el mieloma lesiona al hueso, le asociaron polvos Dover, que no era ni más ni menos que opio, también estuvieron acertados. En la evolución de la enfermedad comenzó con un cuadro de diarrea, así como con la aparición de orinas opacas, motivo por el que el doctor McIntyre lo remitió al doctor Henry Vence-Jones con la siguiente carta. Hicieron la consulta para segunda opinión. Y así le llega la carta para segunda opinión a Henry Vence-Jones. Sábado 1 de noviembre de 1845. Querido doctor Jones, el tubo contiene orina de muy alta densidad específica. Cuando se calienta, se vuelve ligeramente opaco. Al añadirle ácido nítrico, la efervescencia asume un color rojizo y se vuelve bastante claro, pero al enfriarse toma la consistencia y apariencia que usted ve. El calor la relicúa. ¿Qué es esto? El químico patólogo Henry Vence-Jones, de 35 años, investigó a fondo la estructura de esta sustancia, resaltando la importancia de investigarla en otros casos con sospecha de Mollities Ocean. Fíjense, un bioquímico ve en la orina un problema y lo relaciona con enfermedad ósea porque así había debutado el paciente. Varias preguntas surgen de esta historia, pero quizás las más interesantes sean las siguientes. ¿Estuvo el dolor intenso en el pecho motivado por una fractura patológica? ¿Pueden estar las diarreas en relación con una amiloidosis asociada? ¿La enfermedad tuvo un antecedente de galmapatía que ese paciente había notado debilidad y no sospechó? La autopsia de Mr. Alexander McBean fue practicada por John Darrell, cirujano del Royal Ophthalmic Hospital, quien se percató de la fragilidad de los huesos que estaban llenos de una sustancia gelatiniforme y de color rojizo, formada principalmente a expensas de unas células redondas u ovaladas, una o dos veces mayores que los hematíes, conteniendo muchas de ellas 2 o más núcleos o nucleolos. No supo describir lo que era y posteriormente fue Cajal el que vio que eso eran células plasmáticas. Pero creo que es el momento de pasar ya a la tercera historia y en ella quiero contarles los hitos en el tratamiento de esta enfermedad. Estábamos en 1846 cuando se describe este primer paciente con mieloma múltiple. Y no va a ser hasta 1960, 116 años, que el tratamiento sufra un cambio. Hasta durante esa centuria el tratamiento se limitaba a analgesia, hierro, transfusiones, cuando no sangrías. Pero en 1960, investigadores rusos encabezados por el doctor Blokhin publican la síntesis del melphalan en la revista Annals of the New York Academy of Science. No sé si han sido conscientes de lo que acabo de decir. Investigadores rusos publican en una revista americana Guerra Fría 1960. Y es que lo peor que le puede pasar a la ciencia es sentirse prisionera de la política. Y afortunadamente estos investigadores eran ajenos a esa guerra. A finales de esa década, estamos en 1960 entrando, a finales de esa década, los doctores Versagel y Alexanian, Canadá y Estados Unidos, realizan los primeros tratamientos en pacientes con mieloma combinando melphalan con prednisona. Y esto supone un cambio trascendente en la evolución de la enfermedad, pasando la supervivencia de ser pocos meses a 2 o 3 años de mediana, con una tasa de respuestas parciales del 50%.
¿Qué ocurre entre 1970, que se consolida este tratamiento de melfalán-prednisona, y el año 2000? 30 años en la medicina, prácticamente nada, porque los intentos para mejorar la evolución de la enfermedad, añadiendo más quimioterápicos como la vincristina, la doxorubicina o el BCNU, en esquemas complejos de quimioterapia, no muestran nada más que ligero aumento en las respuestas, pero no aumento en la supervivencia. Y probablemente el único cambio trascendente en esos 30 años es la introducción de las altas dosis de melfalán. Seguimos con el melfalán descrito por el doctor Blocking, las altas dosis de melfalán seguidas de infusión de progenitores hematopoyéticos, lo que llamamos trasplante autólogo de médula ósea. Con esa estrategia, en los pacientes jóvenes, la mediana de supervivencia pasa de ser 3 años a 5 años, pero en los pacientes mayores de 65-70 años, la mediana de supervivencia seguía siendo de 2 a 3 años. Esta situación va a cambiar drásticamente a partir de 1999. Estamos ya en el año 2000. Y especialmente en esta década en la que estamos viviendo, con el descubrimiento de nuevos fármacos con un mecanismo de acción singular y diferente al de la quimioterapia, entre los que destacan los inmunomoduladores y los inhibidores de proteasoma. El primero de los inmunomoduladores fue la talidomida, tristemente famosa por la historia de la focomelia que estos días en televisión hemos asistido a algunas justísimas reclamaciones por parte de sus pacientes. Sin embargo, un error médico no puede postergar un fármaco que puede tener utilidad. Lo que hay que saber es que los fármacos tienen efectos adversos, que hay que identificarlos antes de ser utilizados para así sacar todo el beneficio de ese fármaco y no negar su potencial utilidad en otros campos. La historia del tratamiento con talidomida en mieloma múltiple va unido al coraje de una mujer. Su marido, médico, padecía mieloma múltiple y junto con otro paciente estaban en una situación terminal, estaban siendo atendidos en Little Rock, en Arkansas, por el doctor Barb Barlogy. Esa mujer se pone a estudiar el mieloma múltiple y encuentra que uno de los mecanismos patogenéticos es la angiogénesis. Y dice, ¿y si utilizamos fármacos antiangiogénicos? Entonces, lo que hace es contactar con Judah Folkman, un fisiólogo de máximo nivel que trabajaba en Harvard, y le plantea a Judah Folkman la posibilidad de utilizar un fármaco antiangiogénico para el mieloma. A Folkman le parece razonable. Incluso le dice, creo que podría funcionar la talidomida, que es un fármaco antiangiogénico y que probablemente por ese efecto surge la focomelia, entre otros motivos. Ella vuelve al doctor Barlogy, a su médico, una de las mayores autoridades en mieloma, y le plantea el que le dé talidomida a su marido y al otro compañero de su marido que estaba en esa situación terminal. El doctor Barlogy hace lo que todo médico hubiera hecho. Está usted loca. La talidomida es un fármaco proscrito, solo se utiliza para la lepra, bajo ningún concepto lo voy a dar. Esto es lo que hubiéramos hecho cualquier médico. Pero lo que hace un médico bueno es escuchar y después de irse de su consulta a la paciente. Esta historia yo la he vivido en primera persona hablando con los protagonistas y por eso quizá me parece que refleja muy bien lo que tiene que ser la medicina. Coge el teléfono y llama a Judah Folkman y le pregunta, oye, ¿es verdad que tú crees que esto puede funcionar? Y el fisiólogo le explica el por qué sí. ¿Qué hace Barb Barlogy? Le pregunta a Judah Folkman, oye, ¿y dónde puedo conseguir talidomida? Pues mira, hay un pequeño laboratorio, Feldgene, y el director médico es Jerry Zeldis, llámale para ver si te la puede proporcionar. Eso es lo que hace aquella misma tarde Barb Barlogy, y la respuesta de Jerry Zeldis es bajo ningún concepto. ¿Cómo voy a dar para pacientes con cáncer talidomida? Solo para la lepra. Solo te la daría si me haces un ensayo clínico. Él cuenta, Jerry cuenta que lo que quiso es quitárselo de en medio. Con lo que no contaba era con la perseverancia de ese médico y con un comité ético que estaba al servicio del paciente claramente.
esa misma noche tenía la aprobación de su comité ético, y a la mañana siguiente cuenta Jerry Zeldis que cuando llega a su oficina y ve que le ha entrado por fax la aprobación del comité ético para un experimento en 5 pacientes, no sale de su asombro. Entre esos 5 pacientes estaba el esposo y el otro. El esposo no respondió, el otro paciente no respondió. Esa fue la base para el ensayo en 99 pacientes que se publicó en New England Journal of Medicine en el albor del año 2000 y que demostraba que el empleo de talidomida en mielomas refractarios lograba un 37% de respuestas con una supervivencia a los 2 años de 48%. Con el descubrimiento de la talidomida se abría el campo a los fármacos inmunomoduladores de segunda y de tercera generación, tales como lenalidomida y pomalidomida. Un importante estudio randomizado en más de 700 pacientes, publicado también en New England Journal of Medicine y en el que tuvimos la oportunidad de participar, permitió la aprobación en 2006 de la combinación lenalidomida y dexametasona en pacientes con mieloma en recaída. Pero la historia continuaba y hemos liderado el estudio que se ha publicado hace 4 semanas en Lancet Oncology con un inmunomodulador de tercera generación, pomalidomida, que ha demostrado eficacia en pacientes refractarios a todo tratamiento previo, por lo que ha recibido aprobación acelerada en esta indicación por parte de la FDA y de la EMEA. Pero déjenme volver al paciente Mr. Alexander McMinn y al problema de esa proteína que estudió Henry Bence Jones. Eso ocurría en 1845 y en el año 2004 se iba a otorgar el Premio Nobel de Química a los doctores Schachenover, Hershko y Ross por el descubrimiento de la vía ubiquitina-proteasoma para la degradación de proteínas. La ubiquitina, como muchos de ustedes saben, da el beso de la muerte a las proteínas mal plegadas para así ser así reconocidas y degradadas por el proteasoma y que no sean tóxicas para la célula. Poco después de este descubrimiento se sintetizaba una molécula, el dipeptil boronic acid, que inhibía de forma reversible la actividad catalítica de la subunidad beta del proteasoma, con lo cual las proteínas mal plegadas no se degradaban. Y eso podía ser malo para las células normales, pero para las células malas sería muy bueno. ¿Por qué? Porque al no degradarse las proteínas mal plegadas se acumulaban dentro de la célula y se convertían en tóxicas para esa célula tumoral y hacía que la célula tumoral muriera. Habían surgido los inhibidores de proteasomas como una nueva arma en el arsenal terapéutico del cáncer. El ensayo clínico llevado a cabo en mieloma refractario, en el que tuvimos de nuevo el privilegio de colaborar, comparando la eficacia de bortezomib, que así se llamó el primer inhibidor de proteasomas, frente a altas dosis de dexametasona, demostró una ventaja significativa para el fármaco experimental, tanto en términos de respuesta como de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Estos datos, publicados una vez más en New England Journal of Medicine, condujeron a la aprobación de bortezomib para enfermos refractarios en recaída. El siguiente paso iba a ser testar estos fármacos inhibidores de proteasoma en pacientes de nuevo diagnóstico. Pero déjenme que esta historia se la cuente más tarde. Y ahora pase a la cuarta historia. Y en ella quiero compartir con ustedes el modelo de investigación en el cual hemos trabajado más intensamente en los últimos años, que no es otro modelo que intentar acelerar el desarrollo de fármacos, sobre todo disminuir el tiempo que transcurre entre su descubrimiento y la demostración de eficacia en pacientes. El mejor camino para lograr este objetivo es la interacción entre la industria farmacéutica, los centros de investigación y los hospitales. Cada vez me pone más nervioso cuando oigo hablar de la industria farmacéutica como algo en donde lo que se busca es el dinero. La industria farmacéutica es el arma para curar y tratar a los pacientes. Y si no se ve así en un país, probablemente tenemos que hacer una profunda reflexión sobre con qué tratamos a nuestros pacientes y quiénes han sido realmente los descubridores de esas moléculas. Nosotros, los médicos, lo único que hacemos, como en este modelo que voy a decirles, es tratar de optimizar el uso de esos fármacos. En el laboratorio lo que hemos hecho es un laboratorio que llamamos de optimización de fármacos. Y tan pronto sabemos que una compañía tiene una molécula en fase de desarrollo, contactamos con ella. Y el primer paso es realizar un estudio de eficacia
en un amplio panel de líneas celulares, por ejemplo, de mieloma múltiple, donde tenemos más de 15 líneas celulares, pero lo mismo hacemos en leucemia o en linfoma. Una vez demostrado que el fármaco tiene efecto antitumoral en esas líneas, lo testamos en un modelo de cocultivo, donde ponemos las células mesenquimales. ¿Se acuerdan que esas células mesenquimales del paciente le daban ventaja proliferativa? Pues queremos ver en ese modelo si también funciona el fármaco. Y después pasamos a testarlo ex vivo en muestras frescas de pacientes para ver si también tiene eficacia. Pero cuidado, que el fármaco puede ser eficaz y ser tóxico. Por eso otro de los pasos que hacemos es investigar cómo actúa el fármaco, la toxicidad del fármaco sobre células normales. Si hay una buena ventana terapéutica en su actuación sobre célula maligna frente a la célula normal, el siguiente paso que hacemos es intentar ver si ese fármaco es sinérgico con algunos de los que ya disponemos. Y esta es una de las claves de nuestro grupo, el intentar optimizar combinaciones de fármacos. Una vez que vemos que hay una combinación muy eficaz, vamos más en profundidad y tratamos de conocer cuál es su mecanismo de acción, sus rutas de señalización, estudio de apoptosis, ciclo celular, de regulación génica. Cuando el fármaco ha superado todos estos dinteles, pasamos al modelo animal. Y en el modelo animal tratamos de reproducir los dos mensajes claves, eficacia y toxicidad. Si somos capaces de controlar el tumor y el ratón no se muere de toxicidad, es cuando volvemos a la industria y le decimos, tenemos una combinación o tenemos una posible nueva indicación para tu fármaco. Permítanme, quizás, utilizar un ejemplo al que le tengo especial cariño para ejemplificar esta historia, este modelo de investigación. En el mes de mayo del año 2003, en el Workshop Mundial de Mieloma, le proponíamos a los laboratorios Millennium llevar a cabo un estudio piloto en pacientes con mieloma de nuevo diagnóstico con la combinación de bortezomib, melphalan y prednisona. Para esta propuesta nos basábamos en que bortezomib había sido aprobado 2 años antes en pacientes refractarios y en que en nuestro laboratorio habíamos visto un sinergismo muy potente de bortezomib con melphalan prednisona. Melphalan prednisona era el estándar para los pacientes mayores de 65 años, su mediana de supervivencia 3 años. No había más para esos enfermos. Les convencimos que creyeran en España y aceptaron hacer un ensayo piloto con 60 pacientes. Este estudio demostró una altísima eficacia, se duplicó la tasa de respuestas, un aumento significativo en la supervivencia libre de progresión. Eso motivó que nos embarcáramos en un estudio multicéntrico internacional, 150 hospitales, 22 países, y en ese estudio se demostró la superioridad de la tripleta del bortezomib frente al esquema clásico del melphalan prednisona, convirtiéndose en un nuevo estándar de tratamiento que fue aprobado por la FDA y la EMEA. Pero quizá valga la pena que les cuente una anécdota de la víspera de la noche de Navidad. Esa víspera de la noche para mí fue una jornada un tanto desapacible, porque recibí un correo en el que me pedían participar a las 8 de la tarde en una teleconferencia como investigador principal, porque el comité científico externo que revisaba los datos había analizado los datos y quería poner en conocimiento algunos hallazgos que les parecían muy importantes. Tenía que ser a las 8 de la tarde porque había otros 3 coinvestigadores, el doctor Kenneth Anderson en Estados Unidos, el doctor Jean-Luc Harusso en París y Douglas Joshua en Australia, y por horario tenía que ser a las 8. ¿Qué es lo que pensé? Lo primero que pensé es que, como investigador principal, me había equivocado, que probablemente el motivo de la llamada era algún efecto adverso indeseado y que estaba haciendo daño a los pacientes. No me planteé en ningún momento la eficacia, solo me planteé la responsabilidad de no haber hecho daño a los pacientes. ¿Saben lo que hice? Pedirles a mis hijos, que entonces eran más pequeños, que rezaran mucho para que no hubiéramos hecho daño a los pacientes. Afortunadamente, cuando tuvimos la llamada, el resultado fue que el comité externo había visto una superioridad muy significativa para la rama experimental
y consideraba que no era ético que los demás pacientes siguieran solo recibiendo melfalán-prednisona y que todos debían pasar a recibir el fármaco experimental. ¿Pero por qué les he dicho esto? Porque creo que ningún médico, ningún investigador puede tener en su cabeza, cuando hace investigación, ninguna otra premisa que no sea el bien, la seguridad del paciente. Y paso ya a la quinta y última historia, que me plantea un interrogante con ustedes. ¿Tiene sentido el tratamiento precoz en las formas asintomáticas de mieloma? Entre esas galmapatías de las que les he hablado y que son muy frecuentes, en esta sala habrá una persona con galmapatía de significado incierto, pero no tengan miedo, porque la incidencia de las galmapatías de significado incierto es del 7% en una población mayor de 50 años. O sea que aquí hay, pero solo se va a transformar el 1% y además tardarán mucho. Bien. Pero entre esa galmapatía y el mieloma sintomático hay una forma intermedia, que es lo que se ha denominado mieloma asintomático, quiescente o smoldering. Esos pacientes, hasta ahora, no se trataban nunca. ¿Por qué? Porque todos los intentos que se han hecho de tratar precozmente a estos pacientes con mieloma quiescente, no estoy hablando de galmapatía, sino estos pacientes ya tienen una infiltración muy grande en la médula ósea y tienen mucha proteína, pero están asintomáticos todavía. Los intentos que se han hecho dando melfalán, bisfosfonatos, talidomida incluso, todos habían fracasado. En estos enfermos, el riesgo de transformación no es del 1% al año, es del 10% al año. Es decir, la mitad de ellos se habrán transformado en 5 años. No obstante, nuestro grupo en el año 2007 hizo una contribución muy importante, y es que dentro de este grupo de enfermos, dijo, hay una heterogeneidad enorme, porque hay algunos que son asintomáticos de bajo riesgo, otros de riesgo intermedio y otros de alto riesgo. Y los de alto riesgo, el 50% se van a transformar en menos de 2 años. Y eso ya son palabras mayores. Y por eso surgió una pregunta clara. ¿Es en esos pacientes donde tiene sentido el plantearse el tratamiento? ¿Y vale la pena iniciar un tratamiento precoz en estos casos, al igual que hacemos en un carcinoma de mama, de colon o de próstata, tan pronto como se detecta la enfermedad para intentar erradicarla? ¿O bajo el axioma de que algunos de estos enfermos nunca progresarán, es mejor esperar? Hasta hace unos meses, esta era la filosofía predominante entre los expertos de mieloma. Esperar, a pesar de ese riesgo. Y les puedo asegurar que el estudio del que les voy a hablar ha sido en el que hemos tenido que superar mayores reticencias tanto por parte de la comunidad científica como del sponsor que tenía que asumir el riesgo de proporcionarnos el fármaco gratuitamente para el ensayo clínico. Este verano, el Grupo Español de Mieloma publicaba en New England Journal of Medicine los resultados del ensayo randomizado comparando un tratamiento precoz con lenalidomida y dexametasona frente a observación en una serie de 120 mielomas quiescentes de alto riesgo. Era la primera vez que el estudio se focalizaba en alto riesgo. El tratamiento precoz no solo redujo de manera significativa el riesgo hasta la progresión a mieloma sintomático, 6 veces menos de riesgo, sino que se observó también un claro beneficio en supervivencia libre de progresión y, lo que es más importante, por primera vez el tratamiento precoz demostraba que estos enfermos vivían más. El 94% de ellos están vivos a los 5 años frente al 74% en los que el tratamiento se demoró hasta que aparecieron síntomas. Este estudio, por tanto, pone de manifiesto por primera vez el beneficio de un tratamiento precoz en mielomas quiescentes de alto riesgo, lo que supone un cambio en el paradigma de la práctica clínica habitual para los pacientes que sufren este tipo de cáncer. Termino. Andrés Laguna fue pionero en la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas y estoy seguro que se apasionaría viendo cómo en esta última década están descubriéndose muchos fármacos con mecanismo de acción singular que están cambiando las perspectivas del tratamiento de los procesos neoplásicos, permitiendo la curación de algunas enfermedades, la cronificación de otras y al menos abriendo una puerta de esperanza en las restantes. La única razón de ser de nuestra profesión
de esa que iniciamos cuando entramos en un aula de una facultad de medicina como la de Alcalá, llenos de ilusiones y con hambre de aprender y con sueños de curar. La única razón de ser de nuestra vida como médicos es mantener viva esa llama y esa ilusión de ese primer día de facultad. Porque ningún médico que ostente este título puede tener otra ilusión en su vida profesional que la de curar, o al menos paliar, y sobre todo, estar siempre al lado de la persona que sufre, del enfermo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.